En enero del 2023, cuando mi segunda hija tenía 4 semanas, me paré 5 horas frente al comité de la especialización del posgrado que ya tenía casi 5 años haciendo para presentar mis proyectos finales. La leche se me salía de las lolas, casi me da una mastitis, pero me fue excelente. Podía graduarme con honores. ¿Y adivina qué? Decidí no graduarme. Hola, yo soy Yeya García, soy mamá emprendedora y fundadora de Soy Esa Mamá. Y esto es Con Miedo y Todo, el podcast para la mujer que ya sabe lo que quiere, pero que todavía no se ha dado permiso para ir por ello. Aquí no te voy a decir que el miedo se va, te voy a mostrar que puedes moverte con él igual. Pero para contarte cómo llegué a esa decisión, tengo que ir un poco más atrás en mi vida. Yo estudié odontología por 6 años y me gradué de la carrera. Yo juraba que era la profesión de mis sueños, pero resulta que yo me enamoré de la idea de la odontología, porque todo el mundo me decía, Yeya, es que esa carrera es espectacular porque tú manejas tu tiempo, no tienes que trabajar todo el día y además ganas buen dinero, puedes tener tus hijos y trabajas mientras ellos van al colegio. En fin, sonaba perfecto. ¿Quién no le va a gustar una carrera así? Entonces me gradué y apliqué para el posgrado de periodoncia, que es la especialidad de la odontología que trata las encías y como los huesos. Apliqué a una universidad sumamente buena en mi país, donde solamente aceptan a 5 estudiantes y me aceptaron a mí. Comencé el posgrado a principios de 2018. El posgrado era tiempo completo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, todo el día. No tenía tiempo para trabajar, para hacer más nada, sino dedicada 100% al posgrado. Los primeros 2 años hice más de 100 cirugías. Salía buenísimo, tenía notas excelentes. Era sumamente buena en lo que hacía. Pero, porque casi siempre hay un pero, no era feliz. No me gustaba en lo absoluto lo que estaba haciendo. Ir a la universidad me hacía de verdad que de las personas más infelices de la vida. Pero yo pensaba que eso era normal, porque bueno, ¿a quién le gusta estar metida en una universidad de 7 de la mañana a 6 de la tarde? Además, estudiaba en una universidad pública que ese momento estaba atravesando una época muy difícil por la situación país. No había ascensores y yo estudiaba en un piso 8 o 9, tenía que subir esas escaleras todos los días. Teníamos muchísimos problemas de agua, los baños eran asquerosos, habían muchos paros, muchas huelgas. Entonces me imaginaba que era normal, que una vez que me graduara ya me iba a gustar ser odontóloga. Y me convencía de que eso se iba a pasar. Resulta que llegó 2020, crisis mundial, COVID, la pandemia, y suspendieron las clases. Y no quiero sonar cruel, porque la pandemia sí fue horrible para el mundo, pero siendo completamente honesta, fue de las mejores noticias que me han dado en la vida el hecho de que se suspendieron las clases. Porque no tenía que ir a la universidad, no tenía que ir a ese lugar que me hacía tan infeliz. Y ahí fue donde me entró el primer clic de que, bestia, odontología como que no es lo mío, porque ¿cómo me va a dar felicidad que me hayan suspendido las clases? Esto va mucho más allá de que no tenga que ir a la universidad, sino que va a atrasar la fecha de graduación. Voy a ser periodoncista 1 año o 2 años más tarde de lo que debía haber sido. Y si eso me estaba generando felicidad, ahí había algo que tenía que indagar más para ver qué es lo que era. Empezaron las clases online, pasamos todo el 2020 atendiendo clases online. Curry nació, yo estaba feliz porque pude vivir a mi bebé recién nacida sin estar en la universidad, porque de otra forma yo hubiese tenido que estar en el posparto metida en la universidad, que no quiero ni pensarlo. Estaba viendo clases online, que ya se estaban acabando las clases teóricas, así que el equilibrio estaba bastante bien. Llegó 2021, Curry tenía 6 meses, dormía malísimo, pero bueno, eso es una historia para otro día. Y una cosa llevó a la otra y me certifiqué como consultora de sueño infantil. Me gradué, apliqué todo lo aprendido en Curry, que por cierto, mi primera hija se llama Amelia, no se llama Curry, pero esto es una historia para después. Apliqué todos mis conocimientos en Curry y empezó a dormir buenísimo. Empecé a atender amigas, se fue regando la voz, empecé a atender más y más familias, abrí mi Instagram y ahí fue donde comenzó Soy Esa Mamá. Empecé a atender familias, Soy Esa Mamá fue creciendo y por primera vez en mi vida sentí algo que no había sentido en los 8 años de odontología. Sentí propósito. Uno siempre oye, y yo había oído mucho de mis profesores de la universidad, la frase, ama lo que haces y no vas a tener que trabajar ningún día de tu vida.
Y yo la verdad es que cada vez que oía esa frase me daba como ganas de vomitar, de decir, qué ridículo es, qué cursilería es esto, porque ¿quién va a amar tanto lo que hace que va a preferir estar trabajando que no estar de vacaciones? Qué mentira. Y resulta que atendiendo familias y trabajando como consultora de sueños, sentí ese amor por lo que hacía. Me acostaba tarde trabajando y me encantaba. Me despertaba temprano para trabajar y me encantaba. Trabajaba un sábado y era feliz. Y entendí que la odontología no me daba propósito, a pesar de que es una carrera espectacular porque le cambias la vida a pacientes, salvas bocas, salvas sonrisas, salvas dientes. Pero yo no le encontraba un propósito en eso. Y bueno, ese fue mi segundo encuentro con el hecho de que, ¿será que odontología no es lo mío? Pero bueno, ya llevaba 3 años en el posgrado, obviamente era una locura dejarlo. Además, seguíamos en clases online, ya casi que terminaba las clases teóricas, porque ya me había graduado de clases teóricas y seguía con Soy esa mamá trabajando perfecto. Resulta que llega 2022 y me llega la noticia de que retomábamos las clases presenciales en la universidad. Y eso para mí fue de los peores días de mi vida. Recuerdo ese día como traumático. Y ese fue mi tercer encuentro con el hecho de que a mí no me gustaba la odontología. Ese día dije, yo no quiero volver a la universidad. Me acuerdo que me puse a llorar y le dije a Simón, yo no quiero, yo no quiero. Y Simón me decía, pero ¿para qué vuelves? Pero en ese momento ya había terminado las clases teóricas. Solamente me quedaban como 4 meses en la universidad. Tenía que terminar un par de pacientes y entregar los casos finales, que es como el proyecto final del posgrado. Y yo le dije a Simón, no, pero es que ya después de 3 años estudiando, 10 años estudiando odontología, no me queda nada. Voy a terminar esto que yo comencé. Y yo tenía en ese momento 6 o 7 meses de embarazo de Clarisa, que es mi segunda bebé. Volví a la universidad, iba, atendía a mis pacientes y cuando llegaba a la casa seguía trabajando con Soy esa mamá. Clarisa, mi segunda hija, nació en diciembre del 2022. Llegó enero del 2024, cuando ella tenía 4 semanas de nacida y me tocó presentar los casos finales, que es el proyecto más difícil de la especialización. Son 5 horas donde te tienes que parar frente al jurado, frente al comité del posgrado, sin descanso, sin sentarte, sin break. 5 horas hablando de tus casos clínicos y donde te lanzan con metralleta a preguntarte de todo, a acribillarte y uno ahí paradita teniendo que soportar todo eso. Yo con las lolas a reventar, mojé la ropa que tenía, tuve que pedir un momento un descanso para extraerme leche, pero lo terminé y me fue excelente. Al final me felicitaron, me dijeron que lo hice buenísimo. Y en ese momento sentí dos sentimientos totalmente opuestos. Obviamente primero sentí orgullo en mí mismo. ¡Wow! Lo que logré, lo que terminé con una bebé recién nacida. Si logro esto, puedo lograr lo que sea en mi vida. Pero al mismo tiempo también sentía un poco de injusticia. Como que, ¿por qué yo tengo que estar acá? ¿Por qué tuve que haber dejado a mi hija recién nacida para yo estar aquí presentando? Pero bueno, ya había casi que terminado. Solamente me faltaba la tesis para graduarme. Solamente la tesis. Y recuerdo perfecto en ese momento que la coordinadora del posgrado me dijo, bueno, Valeria, nada, hacer esa tesis y ya, a graduarte. La tienes que terminar, por favor. Confío en ti, en que tú vas a entregar esa tesis. Y yo dije, claro, yo claro que termino esa tesis y la entrego. Salí de ahí, tenía 1 año y medio para entregar la tesis porque es el plazo que te daban. Y yo pongo, sí, perfecto, en un mes yo espero tener lista la introducción y poco a poco voy avanzando con mi tesis. Y resulta que pasaba el tiempo y nada, pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nada que hacía la tesis. Y obviamente me metía mil razones como que estoy full, Soy esa mamá, iba creciendo muchísimo, teníamos muchísimos proyectos encima, mi familia dependía económicamente de Soy esa mamá, entonces tenía que estar ahí dedicándole al 100% y no solamente por eso, sino porque era lo que me gustaba hacer, era lo que me daba felicidad. Entonces esas excusas iban posponiendo la tesis. Hasta que llegó un momento en el que solamente me quedaban 3 meses para poder entregar la tesis. Era ya 2024. Ya había pasado más de 1 año de que había presentado los casos finales. Y la excusa de que no tenía tiempo ya no me servía, porque me quedaban 3 meses. Tenía la imagen aquí, a cada rato me venía la imagen de mi tía diciéndome, Valeria, entrega la tesis porque tener un título de una especialización es un regalo de la vida. Eso no te lo quita nadie. Eso te hace ser superior a todo el mundo. No dejes de entregar la tesis. Y yo diciendo, ay Dios mío, no puedo defraudar a mi tía. La imagen de mi papá diciéndome, ya tienes que entregar la tesis porque tú vas a ser la mejor odontóloga del mundo. Todo el mundo con el que hablaba y salía el tema de odontología me decían, ay, ¿cuándo vas a entregar la tesis? Y yo, sí, ya, yo pronto la entrego, pronto la entrego. Mi tutora me escribía y me decía, yo te ayudo, Valeria, entrégame la introducción la semana que viene. Y yo, sí, doctora, claro que te la voy a entregar.
y no entregaba nada. Yo en el fondo sabía que yo no quería entregar la tesis. Pero entonces, ¿por qué no podía decirle a la gente que no quería? ¿Por qué cuando mi tía me preguntaba sobre la tesis, cuando mi papá me preguntaba sobre la tesis, yo le decía que sí las iba a entregar? Porque yo pensaba que lo que tenía era flojera. Obviamente, ¿a quién le va a gustar hacer una tesis? En ese momento la inteligencia artificial no estaba tan desarrollada y era una tesis experimental, entonces me iba a tomar mucho tiempo hacerla. Pensaba que no había nada de trasfondo, sino que, ay, qué fastidio sentarme a hacer una tesis y punto. Y llegó un momento en el que solamente faltaban 2 meses para poder entregar la tesis y ya la flojera no podía ganarme. Ya tenía que decidir si entregaba la tesis o no entregaba la tesis. Y confieso que en un momento pensé y todo, y primera vez que digo esto en voz alta, en un momento dije, yo me voy a hacer la loca y voy a hacer que un día me despierto y digo, ay, hasta hoy tenía chance para entregar la tesis, bestia, qué fastidio, no la entregué. Bueno, ni modo, se me olvidó, ya, no tengo que decidir nada, la vida decidió por mí. Y estuve a punto de fingir demencia y aplicar esto. Pero ahí fue cuando dije, no, no, Valeria, tienes que sincerarte. O sea, tú no puedes dejar que la vida tome las decisiones por ti. Tú tienes que tomar las decisiones de tu vida. Si tú no quieres entregar la tesis, no la entregas, pero di que no quieres. Yo tenía un arroz con mango en mi cabeza y bueno, hice lo que siempre hago cuando no sé por dónde van mis pensamientos, que es escribir, hacer journaling. Agarré un lápiz y empecé a escribir, escribir, escribir. Sin filtro, a escribir lo que pienso, lo que siento. Y lo primero que me pregunté fue, ¿en verdad quiero hacer la tesis? Y obviamente la respuesta que salió fue no. Pero no era un no rotundo, era un no como con nervios, con miedo, un no de no sé si esto es lo correcto. Entonces pensé, ok, pregúntate, ¿por qué debo entregar la tesis? ¿Cuáles son las razones que me dicen entrega la tesis? Empecé a escribir. Y lo primero que salió fue, cónchale, porque es mi sueño graduarme en el aula magna, que es el auditorio de esa universidad del cual era mi sueño graduarme desde chiquita. Porque ya llevo 11 años estudiando odontología, ¿cómo no voy a terminarla? Porque después de haber presentado los casos finales donde casi me da una mastitis, ¿cómo no voy a entregar la tesis? Porque si no, la gente va a pensar que fracasé. Si no, ¿qué va a decir mi tía? ¿Qué va a decir mi papá? Porque no terminarla sería rendirme, porque me da miedo arrepentirme. En fin, salieron un poco de razones, razones, razones. Y leí todas esas respuestas y me di cuenta que ninguna de esas era una razón para pasar 2 meses dedicado a hacer una tesis. Porque ninguna de esas razones eran mías, todas eran los que otros esperaban de mí, en cómo los otros me iban a ver a mí. Ni una razón era, cónchale, porque yo quiero ser periodoncista o porque ser periodoncista me hace feliz. Ninguna era esa razón. Entonces me pregunté lo contrario, ¿por qué no debería entregar la tesis? Y también empecé a escribir. Y por ahí salió, porque me quita muchísimo tiempo y no voy a dejar de hacer lo que en verdad quiero hacer, porque me quita mi felicidad pensar en odontología. Pensar en odontología me hacía infeliz, hasta hablar de odontología me hacía infeliz, porque no quiero, ya, no quiero entregar la tesis. Pero ajá, ahí entra la duda, ok, hay muchas veces que hay algo que yo no quiero hacer, pero que tengo que hacer, porque sé que me hace bien, como por ejemplo, hacer ejercicio. No quiero hacer ejercicio, pero me hace bien hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Entregar la tesis o no entregar la tesis? Y entonces aquí me pregunté, ¿qué pasaría si no entrego la tesis? Verdaderamente, para ver si habían razones de peso mayor. Y ahí, respondiendo a eso, me di cuenta de 3 cosas. Primero, que me iba a catalogar como una fracasada, como alguien que no termina lo que empieza. Porque yo había asociado no terminar con rendirme. La gente va a decir que me rendí, que fracasé. Yo voy a decir que me rendí. Voy a tener que tener conversaciones que no quiero tener, que no estoy lista para tener, para dar explicaciones que no quiero dar. Y me venía a la mente mi tía diciéndome, Valeria, entrega tu tesis, a mi papá diciéndome, termina esto, que llevas mucho tiempo trabajando por esto. La segunda razón es que tenía miedo financiero, porque Soy esa mamá era el sustento de la familia. Si Soy esa mamá no funcionaba y después ya yo no tenía un título de periodoncista para trabajar y me volvía a venir a la mente el recuerdo de mi papá y de mi tía diciéndome lo mismo. Y lo tercero era que tenía miedo de haberme equivocado. Miedo de decir, entonces pasé 11 años de mi vida desperdiciándola. Porque no fui valiente y dejé la odontología hace 3 años cuando me di cuenta por primera vez que no me gustaba. Perdí todo este tiempo. Pero al final me di cuenta que si no entregaba la tesis, no pasaba nada, porque ahí no habían razones. Lo que había era puro miedo. Miedo a quedar como fracasada, miedo a que no funcionara Soy esa mamá y no tuviera dinero,
miedo a haber perdido el tiempo. Sí, tenía demasiado miedo, por algo no había tomado la decisión, pero iba a dejar que ese miedo tomara las riendas de mi vida. No, no, señores, eso sí que no iba a pasar. Entonces, ¿para qué quería entregar la tesis? Para demostrar algo que no era, para no tener que dar explicaciones. Ninguna de esas era una razón para yo pasar 2 meses de mi vida haciendo una tesis. Un día estábamos en Caracas en una reunión familiar con todos mis primos y mi prima me hace una pregunta. Me dijo, Yeya, pero si solamente te queda la tesis, ¿por qué no la entregas? Sería una estupidez botar 9 años o 11 años a la basura solamente por no entregar la tesis. ¿Por qué no la entregas? Y en ese momento yo dije, ay, trágame tierra, no quiero tener esta conversación, pero me armé de valor, puse a valer mi voz y por primera vez hablé. O sea, todos esos ejercicios de escritura habían funcionado. Y le dije, mira, lo estúpido sería pasar 90 días haciendo algo que me aleja de la persona que quiero ser. Algo que me aleja del propósito de mi vida solamente por el hecho de que ya llevo mucho tiempo haciéndolo. Porque sí, solamente me quedan 2 meses para entregar la tesis, pero son 2 meses que me alejan totalmente de lo que quiero hacer con mi vida. 2 meses que me alejan de mi propósito, de mis planes. Y eso sí es lo que me parece una estupidez. Eso es una estupidez. Porque estupidez es hacer algo solamente porque ya llevaste mucho tiempo invertido en eso. Así que ese día tomé mi decisión y ese día dije, no entrego la tesis. Mis compañeros se graduaron a finales de 2024 y yo no sentí ningún tipo de arrepentimiento. Así que si este episodio te está gustando, por favor, deja un comentario aquí abajo y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los episodios que saco uno cada martes. Pero bueno, la ontología es mi historia, la tuya es otra. Yo no quiero que te lleves de este podcast mi historia sobre la ontología, sino quiero que te lleves es el proceso que me llevó a tomar esa decisión. Porque probablemente tú también tienes algo así, algo que llevas mucho tiempo haciendo o que sientes que tienes que seguir haciendo porque ya le tienes mucho tiempo invertido. Así que si esta es tu situación, utiliza todas las herramientas que yo usé de escribir, de preguntarte cuáles son tus razones y analiza cada una de esas razones. Por ejemplo, si estás en una relación en la que no sabes si seguir o no seguir, una relación que no te hace feliz, escribe las razones. ¿Por qué sigo en esa relación? Te sale, bueno, porque estoy trabajando en esto, porque nos amamos y estamos construyendo algo, porque estamos atravesando una crisis, pero vamos a salir de esto juntos. Válido. Esa razón es tuya, esas razones tienen sentido porque te acercan a la persona que quieres ser. Pero si lo que sale es porque ya llevamos mucho tiempo y sería un fracaso dejarlo hasta aquí. Porque, ¿qué va a decir mi familia? Porque tengo hijos y no lo puedo hacer por mis hijos. O porque me da miedo estar sola. O porque, bueno, sí, es normal, todas las parejas tienen conflictos. Esas no son razones para quedarte, son excusas disfrazadas, son miedos. O, por ejemplo, si estás en un trabajo que odias, escribe también todas las razones. Agarra un papel y escribe. Si sale que, bueno, es que estoy ahorrando para mudarme de país o estoy ahorrando para montar mi propio negocio. O sí, es un trabajo que no me gusta, pero estoy aprendiendo muchísimo que me va a servir en un futuro. Ok, todo eso tiene sentido, porque todo eso te aleja la vida que tú quieres tener. Pero si las razones son, es que ya llevo 5 años en este trabajo y ¿cómo me voy a ir? Ay, es que me da miedo no encontrar otro. Ay, es que me da miedo no tener dinero. Es que no, ¿quién me va a contratar? No soy buena haciendo nada. Esos no son razones, son miedos. Miedos que están tomando las riendas de tu vida. Así que, si tienes una situación así, hazte esta pregunta, que es la pregunta que ahora rige mi vida. Después de que tuve la conversación con mi prima, esta es la pregunta que me hago cada vez que quiero tomar una decisión importante. ¿Esto que haces te acerca a la persona que quieres ser o te aleja de la persona que quieres ser? Porque a veces hay algo que no te gusta, pero que te acerca a esa persona, como por ejemplo el trabajo con el que estás ahorrando dinero para montar tu negocio. Ok, eso tiene sentido. El problema es cuando te quedas en eso por miedo, cuando lo único que te mantiene ahí es el miedo o la comodidad o el qué pensarán otras personas. Porque eso no te acerca a nada, eso te aleja de la vida que quieres tener. Así que para terminar, te voy a dejar con 2 reflexiones que tuve después de tomar toda esta decisión y dejar la odontología. Primero, quedarte en algo que no quieres para justificar el tiempo que ya le diste, eso no es lealtad, eso es seguir perdiendo el tiempo. Porque el tiempo que ya invertiste, eso no te lo va a devolver nadie. Pero el tiempo que te queda, ese tiempo sí es tuyo. Es tuyo todavía.
Y tú eres la única que debe decidir qué hacer con ese tiempo, más nadie. Segundo, pensar que abandonar es fracasar es un error gigante, porque no siempre dejar algo es rendirse. Rendirse más bien es quedarse en algo que no te gusta, en algo que te aleja de ser la persona que quieres ser, solamente porque ya llevas mucho tiempo ahí. Y además convencerte de que eso es lo correcto a hacer. La idea es que las decisiones de tu vida las tomes tú de forma consciente, que las elijas conscientemente. Y eso es lo difícil. Elegir conscientemente es de las cosas más difíciles de la vida. Como cuando a mí me pasó con la tesis, que estuve a punto de dejar que la vida eligiera por mí, de decir, no, que se me acabe el tiempo y listo, la vida eligió por mí, se me acabó el tiempo, no entregué la tesis. ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque elegir duele, elegir te saca de tu zona de confort, elegir da miedo y la gente no siempre va a estar de acuerdo con lo que tú elijas, la gente te va a cuestionar, pero elegir es lo único que te va a llevar a la vida que tú quieres tener. Así que para terminar te dejo con esta pregunta para que la dejes meditando hoy. ¿Hay algo en tu vida que sabes que está ahí? Algo que haces, algo que estás a punto de hacer o que estás por decidir, o algo que llevas tiempo sin resolver, pero que por alguna razón no te deja en paz. Un trabajo, una relación, algo que le quieres decir a alguien o que te estás callando algo que quieras decir, una mudanza. Cuando tengas en mente ese evento, eso que sabes que está ahí, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo o esto que estoy evitando hacer me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? ¿Esto me acerca a la vida que quiero tener o me aleja? Y esa es la respuesta que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Así que si te gustó este episodio, súbelo en las historias de Instagram, taguéame, mándalo al grupo de tus amigas para que este episodio cada vez vaya creciendo gracias a ti. Y con esto me despido. La vida son 2 días y ya pasó uno. Así que hazlo con miedo y todo. Nos vemos en el próximo.